El Barcelona de España quiere fichar a un colombiano. Se trata de Luis Javier Suárez. El colombiano aparece como una de las alternativas que maneja Deco para reforzar el ataque, aunque todo dependerá de lo que ocurra con Julián Álvarez, quien sigue siendo la prioridad del conjunto catalán. El interés llega después de una gran temporada que tuvo Suárez con el Sporting de Lisboa. El colombiano terminó con 38 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en una de las grandes figuras del fútbol portugués y llamando la atención de varios clubes importantes de Europa. Suárez además ya conoce el fútbol español, pasó por Granada y Almería, donde disputó 100 partidos y registró 23 goles y 9 asistencias. Esa experiencia también podría ser un punto a favor si Barcelona finalmente decide apostar por él, pero hay un problema bastante grande. El Sporting no quiere venderlo. El equipo portugués considera al colombiano una pieza fundamental y se aferra a su cláusula de rescisión, que estaría alrededor de 80 millones de euros. Es decir que el Barcelona tendría que hacer una inversión importante para sacarlo de Lisboa. La información sobre el interés azulgrana fue confirmada por Fabrizio Romano, aunque la operación todavía está lejos de ser una negociación avanzada. El Barcelona primero intentará resolver la situación de Julián Álvarez y dependiendo de cómo termine esa operación, podría avanzar por el colombiano. Lo cierto es que el nombre de Luis Javier Suárez empieza a ganar fuerza en Europa después de marcar 38 goles. Pasar de ser figura del Sporting a estar en el radar del Barcelona sería un salto enorme en su carrera. Ahora habrá que esperar si el Barça realmente activa esta opción o si finalmente consigue cerrar a su principal objetivo, que es Julián Álvarez. Alternativas sobre la mesa en caso de que el intento por Julián no evolucione positivamente. Fijaos que hay un condicional, ni siquiera se dice que sea una operación activa, estamos diciendo que es una alternativa para un escenario que en principio el Barça todavía no entiende que se haya producido, que es que Julián sea imposible, ¿no? Fuentes del Barça, además, a su vez, desmienten tajantemente que el Barça se esté centrando en otras opciones que no sean Julián Álvarez, como ya hicieron con Lautaro y con otros delanteros. Siempre que preguntas te dicen, bueno, es un delantero que gusta y tal, pero no, nuestra opción única es Julián Álvarez. Es normal. En el Barça vamos a hablar de la delantera, vamos a hablar de, bueno, un poco el plan B que el Barça maneja. Como digo, el plan B, el plan C, hasta la Z. Como siempre digo, el Barça tiene que tener muchos nombres encima de la mesa por si falla la primera opción, que evidentemente a estas horas sigue siendo Julián Álvarez. Hoy ha sonado una información, una exclusiva de Fabrizio Romano, que muchos otros la confirmaban y que luego era desmentida, aunque no la desmentía Fabrizio Romano. Y me dejó un poco, la verdad, con el cuerpo raro. Aquí lo vemos, exclusiva, Fabrizio Romano. El Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones. Si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez, no es fácil ya que es un jugador clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de candidatos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián sigue sin concretarse. Que eso es exclusiva de Fabrizio Romano. Exclusiva de él, El Sporting deja claro que no tiene intención de vender a Luis Suárez este verano, considerado un jugador clave. Desde junio, el Sporting ha estado señalando una cláusula de rescisión de 80 millones de euros para todos los clubes interesados, cuando incluso el candidato a la presidencia del Fenerbahce intentó ficharlo. Es decir, que el Sporting pide 80 millones de euros por Luis Suárez. Se me caen los huevos al suelo completamente. O sea, se me acaban de caer los huevos. Si alguien los ve, por favor, que se ponga en contacto conmigo y que me los devuelva. 80 millones de euros por Luis Suárez, me vuelvo completamente loco. O sea, me parece... ahora vamos con el resto de las informaciones, pero me parece imposible. O sea, es imposible que el Barça pague 80 millones de euros por Luis Suárez. Es imposible. Imposible. Mi opinión sobre él. Bueno, creo que es un jugador bueno. Creo que es un buen delantero con movilidad. Y creo que es un buen delantero para depende qué equipo. Para un Barça, no. Para un Barça como suplente, haciendo un poco el rol que tenía Ferran Torres. Si lo fichamos por 20 millones o tal, sí.
para el Barça como delantero titular, no. O sea, jamás puede ser un plan B para Julián Álvarez. Es más, prefiero no fichar que fichar a Luis Suárez. Y diréis, joder, Mancuer, vaya cruel que eres. Bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Es que creo que es mejor no fichar que gastarse 80 millones en Luis Suárez. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, tiene 28 años, lo hemos visto muchas veces en la Liga Española. Sin más. O sea, no me parece un delantero nivel de titular en el Barça. O sea, no puedes pasar de Robert Lewandowski a sonar Julián Álvarez a de repente fichar a Luis Suárez. Si me dices, Luis Suárez, el uruguayo, es que es más, yo creo que ficharía antes a Luis Suárez, el uruguayo, a día de hoy que a él. Que no tiene sentido. Repito, como suplente, por 20 o por 30 millones, bueno, aún te lo compro. Ahora, por esta cantidad, no. Nivel inferior a Ferran Torres. Por si alguien no lo sabe, Luis Suárez es un delantero centro que a nivel físico es potentillo, no sé si medirá un 85 más o menos. Un 81, vale, mide un 81, es del 97, tiene 28 años de diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a edad, es una edad, pues lo hemos hablado alguna vez, es un poco ese prime del futbolista, 26, 27, 28 años, que es ese momento en cuanto a madurez y en cuanto a físico estás muy bien. Es un jugador que viene, bueno, está actualmente en el Sporting de Lisboa, está en Portugal. Este año se ha hinchado a goles, luego cuando estuvo en el Almería se hinchó a goles, pero, claro, se hinchó a goles en segunda división y se ha hinchado a goles en la liga portuguesa. No. Gente, ¿creen que el Barcelona realmente pague 80 millones de euros por el colombiano Suárez? Los leo como siempre en los comentarios. El técnico de Racing de Santander, José Alberto López, fue claro sobre el futuro de Gustavo Puerta y dejó claro que quiere contar con el colombiano para la próxima temporada. Espera que se quede y que sea una pieza importante ahora que el equipo jugará en la primera división. El DT destacó el crecimiento que tuvo Puerta durante la última temporada y aseguró que es un jugador determinante para Racing, además de considerar que todavía tiene mucho margen para seguir mejorando. Para el DT, contar con él en primera sería un verdadero salto de calidad para el equipo. Pero mientras Racing quiere retenerlo, el interés del Benfica sigue creciendo. El equipo portugués tendría al colombiano entre sus principales objetivos del mercado después de su gran actuación con la selección Colombia en el Mundial 2026. Puerta fue titular en todos los partidos de la Copa del Mundo y terminó ganándole el puesto a Richard Ríos, algo que llamó la atención de varios equipos europeos. Ahora el Racing tendrá que intentar convencer al colombiano de quedarse. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.